Hola, hoy les voy a hablar de lo que es el modelo ISO 9126 y la definición de métrica. El modelo ISO 9126 es un estándar que fue formulado en el año 1991, el cual estableció un modelo de calidad y se usa como marco para la evaluación del software, donde se estableció lo que era principalmente el concepto de calidad de uso. Esta es una norma que fue utilizada y sigue siendo utilizada hoy en día debido a su gran utilidad y que prácticamente no ha podido ser mejorada respecto a su estándar. De hecho, en los últimos 30 años sigue siendo vigente. Dentro del modelo ISO 9126 tenemos algunas características principales, entre las cuales tenemos la funcionalidad, la cual es la capacidad que tiene el software de proveer servicios necesarios para cumplir con los requisitos funcionales, es decir, que el software sea funcional en todas sus capacidades. Dentro de las subcaracterísticas de la funcionalidad tenemos lo que es la idoneidad, que es la capacidad que tiene el software de desempeñar las tareas para las cuales fue desarrollado. La exactitud, que evalúa el resultado final que obtiene el software y si tiene consistencia con respecto a lo que se espera. La interoperabilidad, que consiste en revisar si el sistema puede interactuar con otro sistema independiente. Y seguridad, verifica si el sistema puede impedir el acceso de personal no autorizado. Esta primera característica se refiere a cómo es la funcionalidad del software en sí, es decir, si funciona según la necesidad, exactamente como se necesita, si puede operar con otros software diferentes a él, y si tiene la seguridad de evitar que otras personas ajenas al sistema puedan acceder a él. Ahora tenemos lo que es la fiabilidad, que es la capacidad del software a mantener las prestaciones requeridas del sistema durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas. Tenemos unas subcaracterísticas que son la madurez. Se debe verificar las fallas del sistema y muchas de estas han sido eliminadas durante el tiempo de pruebas o uso del sistema, es decir, que a medida que se va utilizando el sistema, cada vez que se encuentra un bug, un glitch o un fallo, se va mejorando para que en futuro no se siga produciendo. La recuperabilidad es verificar si el sistema puede reasumir el funcionamiento y restaurar datos perdidos después de un fallo ocasional. Por ejemplo, cuando por casualidad se nos cierra algún archivo, que cuando se cierre al menos deje un auto guardado a cierto punto y no se pierda toda la información. Y la tolerancia a fallos es evaluar si la aplicación desarrollada es capaz de manejar errores. Como cualquier persona que haya tenido un poco de experiencia con programación sabe que es normal que un programa falle, pero lo más esencial de un programa es que él sepa tolerar esos fallos y que simplemente por un fallo ya se pierda todo lo que él haga. La usabilidad es el esfuerzo requerido para el usuario para utilizar el producto satisfactoriamente, es decir, que es la facilidad con la que el programa puede ser utilizado, como para que cualquier persona lo pueda utilizar. Entre sus subcaracterísticas tenemos el aprendizaje, comprensión, operatividad y atractividad. El aprendizaje determina qué tan fácil es para el usuario aprender a utilizar el sistema, es decir, que sea simple, sencillo y conciso. La comprensión evalúa qué tan fácil es para el usuario comprender el funcionamiento del sistema. O sea, que sea fácil de entender, que tú digas, oh, ya me imagino que la persona pueda deducir fácilmente qué función tiene cada cosa, sin necesidad de, por ejemplo, tener un estudio profundo del programa. La operatividad determina si el usuario puede utilizar el sistema sin mucho esfuerzo, que no sea un programa demasiado extenso o complejo para utilizar. Y la atractividad verifica qué tan atractiva es la interfaz gráfica para el usuario, es decir, que no sea una interfaz sosa, simple, llana de blanco y negro y ya, sino que sea llamativa y atractiva para que las personas le sea gustoso de utilizar. Tenemos otras características, como son la eficiencia, la cual es la relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para su uso. Es decir,
que un software no tenga un alto consumo de recursos, pero que aún así cumpla con todas las necesidades para la que fue hecho. Entre las subcaracterísticas tenemos el comportamiento en el tiempo y el comportamiento de los recursos. El comportamiento en el tiempo verifica la rapidez con la que responde al sistema, es decir, cuando uno lo utiliza, cuánto tiempo hay de carga entre usar un atributo y otro. Y el comportamiento de los recursos determina si el sistema utiliza los recursos de manera eficiente. Es decir, si un programa cualquiera usa 200 kilobytes de memoria para hacer una ejecución cualquiera, no tenga ningún tipo de ejecuciones vacías. Es decir, que si él está utilizando 200 kilobytes, sean de verdad que se estén utilizando, no que los ocupe, pero que estén vacíos. Otra característica es la mantenibilidad, la cual es el esfuerzo necesario para que pueda adaptarse a nuevas especificaciones y requisitos del software. O sea, que a medida que el software pueda mejorarse, este se preste para que no haya ningún tipo de problemas a futuro, porque como saben, muchas veces los sistemas operativos cambian, los recursos de los computadores mejoran, y todo eso deben ser opciones que debe dar el programa para que pueda adaptarse a todas ellas. Entre las subcaracterísticas de la mantenibilidad tenemos la estabilidad, la facilidad de análisis, la facilidad de cambio y facilidad de pruebas. La estabilidad verifica si el sistema puede mantener el funcionamiento a pesar de realizar cambios. Es decir, cuando uno toma un software y le hace un upgrade, es decir, lo actualiza a una nueva versión que use mejores recursos o optimice mucho mejor el manejo de los periféricos, por ejemplo, de una cámara, no me genere ningún tipo de contratiempo o contraproducencia con lo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, que no me borre archivos, no me dé fallo, ni que me genere error al utilizar un archivo creado con la versión anterior. Por ejemplo, si yo tengo una versión, por ejemplo, un generador de texto, cuando yo lo creé con la versión 1.0, luego cuando vaya a utilizar una versión 1.3.0, esa versión nueva siga utilizando las versiones anteriores sin ningún problema. Otra subcaracterística es la facilidad de análisis, la cual determina si la estructura de desarrollo es funcional con el objetivo de diagnosticar fácilmente las fallas. Esto es como una habilidad que tienen los programas o más bien una habilidad, no, una característica que deben de tener los programas, con la cual debe facilitar que los usuarios y los desarrolladores puedan encontrar errores con facilidad y posteriormente los puedan solucionar. Es ahí donde llega la nueva característica, que es la facilidad de cambio. Esto tiene que ver con la verificación si el sistema puede ser fácilmente modificado. Como con la característica anterior, apenas se encuentra un error, el mismo programa te permita a ti como desarrollador poder hacer un cambio que le permita solucionar ese programa sin tener que, pues obviamente con la estabilidad, haber dañado todo lo anterior. Y tenemos lo otro, que es la facilidad de pruebas, que es la característica que ayuda a que el programa pueda ser evaluado y ser probado con mucha facilidad, y así saber si se puede mejorar, porque todo programa siempre se puede mejorar. Otra característica que tenemos es la portabilidad, la cual es la capacidad que tiene un software de ser transferido a otro sistema. Por ejemplo, que yo puedo utilizar una aplicación de un navegador tanto en mi computador como en mi celular como en una tablet. Esa es una portabilidad que puede ser utilizada en diferentes plataformas. Las subcaracterísticas de la portabilidad tenemos la capacidad de instalación, capacidad de reemplazamiento, la adaptabilidad y la coexistencia. La capacidad de instalación es la que se encarga de verificar si el software puede ser instalado fácilmente, es decir, que el software no requiera, por ejemplo, que el usuario instale archivo por archivo, sino que pueda instalarse de manera automática hasta cierto punto, ¿ya? Lo que es la capacidad de reemplazamiento es
la capacidad que permite determinar con qué facilidad el software puede ser reemplazado por otro similar. O sea, no porque nosotros desarrollemos un software tiene que significar que los clientes vayan a tener que usar siempre el software que uno les ponga, ya que por cualquier motivo, si el cliente decide cambiar de software por X o Y razón, que tenga la facilidad de que el software que nosotros les prestamos en algún momento, él pueda fácilmente quitarlo y pueda ser reemplazado por otro sin que genere ningún tipo de error. La adaptabilidad es la característica que nos permite saber si el software puede ser trasladado a otros ambientes. Como dije anteriormente, que un programa que estemos usando no necesariamente tiene que ser utilizado, por ejemplo, en un tipo de sistema operativo o en un tipo de plataforma, ya sea de un computador o de un dispositivo móvil. Y tenemos por último una bastante importante, la cual es la coexistencia, que es la capacidad que tiene un software de poder funcionar con otros sistemas, ya que si bien cuando creamos un software, él debe ser capaz de permitir que otros software puedan trabajar al mismo tiempo, sin necesidad de que éste perjudique o dañe el sistema como tal. Todas estas características deben ser capaces de ser evaluadas dentro del software ya creado, y para ello debemos hacer pruebas de funcionamiento, las mediciones de rendimiento y las pruebas hechas por los usuarios, los tests, ya que siempre es importante que antes de entregar un software podamos evaluarlo nosotros mismos, medir qué tan eficiente es y luego mostrárselo al cliente para que él pueda decir si cumple con sus expectativas. Ahora seguimos con la definición de métricas. Una métrica proporciona una indicación cuantitativa de la extensión, cantidad, dimensión, capacidad o el tamaño de un proceso o producto. También puede ser definida como una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o producto posee un atributo dado. Las métricas relatan lo que son algunas medidas individuales respecto a algún aspecto. Por ejemplo, el número de errores encontrados en un programa o el número de errores encontrados a cierta hora en un programa. Un desarrollador utiliza esas medidas para desarrollar lo que son las métricas o unos indicadores. Estos indicadores es una combinación o es una métrica que proporciona una revisión profunda del proceso de un software, es decir, para revisar minuciosamente cuál es el comportamiento del software y qué mejoras se le pueden realizar. Las métricas ayudan a los ingenieros de sistemas o en software, o por así decirlo más general, a los desarrolladores de software a profundizar en el diseño y la construcción de los productos que desarrollan. Es decir, que los ayudan a revisar más minuciosamente si todo lo que están creando sirve para cumplir con las necesidades del cliente. Todo esto es bastante importante porque siempre que se desarrolla un software habrán características importantes como las cualitativas, pero resulta que no todas las características cualitativas dan las suficientes razones o los suficientes atributos para evaluar si el software está funcionando bien o no. Es por eso que necesitan criterios objetivos para guiarse en el diseño de los datos, de la arquitectura, de las interfaces y de los componentes. El verificar, para eso se necesita una referencia cuantitativa que le ayude a seleccionar de los casos de prueba y de sus objetivos. Las métricas ayudan a que los desarrolladores del software puedan tener unas mejores bases que les ayuden a realizar un mejor análisis, un mejor diseño y codificación, y puedan hacer que las pruebas del software sean más puntuales, ya que al hablar de características cuantitativas tenemos valores exactos. Dentro de las métricas tenemos algunas ventajas de su uso, como las que son el conocimiento cuantitativo de las características del proceso,
Se podrán realizar comparaciones con otros proyectos que tengan alguna similitud en cuanto al manejo de datos, el manejo de información, manejo de memoria, etcétera. También se podrá mejorar el producto, ya que como sirve para detectar defectos, podemos mejorar algunos de esos problemas que encontremos y así dar una mejor calidad de producto al cliente. Y con ella podemos tener un soporte, una estimación y planificación. Esto ayuda a que se prevean errores a futuro y en caso de que aparezcan, tener una estructura ya formada que ayude a solucionar esos problemas lo más pronto posible. Las métricas deben tener ciertas características, es decir, deben ser exactas, porque al hablar de medidas cuantitativas, entre mayor sea la exactitud, menos ambigüedad va a haber y ayudará a encontrar la solución más puntualmente. Deben ser precisas, es decir, no se debe perder información con rebordeos, ya que la información se desvirtúa. Como dije anteriormente, entre más precisa sea la información, más fácil puede encontrarse los problemas. Las métricas deben ser consistentes, ya que es una medición, debe dar el mismo valor independientemente de la medición, ya que si yo encuentro un error, digamos que el software tiene 1536 líneas, de las cuales, por así decirlo, yo diga 20 no son necesarias, y cada vez que la vaya a medir me deben de dar que esas 20 son innecesarias, no que cuando hago esta prueba 20 son innecesarias y cuando hago esta otra prueba 10 son innecesarias y después hago otra prueba 15 son innecesarias. Es decir, debe ser, como dice ahí, consistente, constantes, y deben ser comparables, es decir, deben de tener la capacidad de revisarse una y otra vez para que sean consistentes. Aquí dejo la bibliografía de los lugares con los cuales me ayudé para realizar esta presentación. Espero que les haya gustado y hasta luego.